a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 91. Las caras de la misma moneda. Kaminari miró al hombre directamente a los ojos, sin inmutarse lo más mínimo mientras hablaban. El hombre parecía estar tranquilo durante todo el asunto. Incluso mientras obtenía información sobre Kaminari, se limitaba a sonreír. Esto hizo que Kaminari determinara que, incluso mientras hablaban, el hombre probablemente podría obtener información limitada. Probablemente física, como edad, peso, altura, etc. Cada Kirk tiene un límite, aún así solo con encontrar esas cosas Kaminari duda que el hombre pueda averiguar su verdadera identidad. Es un buen Kirk, incluso con esas limitaciones. Él vio esto como un Kirk bastante útil. Entonces, oveja, ahora que ya nos conocemos, ¿puedes hablarme de las misiones que hay por aquí y cuáles son las mejor pagadas? El guardia enmascarado de oveja solo sonríe. Bueno, ¿crees que las ovejas molan? Ante la extraña pregunta, Kaminari responde con una mirada insegura tras su casco. ¿Sí? El hombre sonríe tras su máscara. Bien, entonces. Te hablaré de todas las misiones que conozco por aquí y de las que deberías hacer. Estaba entusiasmado porque Kaminari era la única otra persona que había dicho que le gustaban las ovejas. Trabajar como guardaespaldas en un lugar de reunión de villanos era un lugar de trabajo tóxico. Después de que Kaminari consiguiera algo de información en el lugar, dejó al hombre y se dirigió hacia donde estaban las personas de aspecto rico. Estaba detrás de los jardines, y cada uno de ellos tenía bebidas en sus manos, desde whisky hasta vino. Venían de diferentes tamaños y Kirks. Lo único que parecía igual eran las bebidas que llevaban en las manos y sus trajes de aspecto caro. Además, todos tenían insignias en ellos, una señal de que están ofreciendo puestos de trabajo. De bronce, plata y oro, mostrando la mejor paga y los peligros del trabajo, siendo el oro la mayor recompensa, pero también el trabajo más arriesgado. Entre los hombres ricos hay un hombre bajo de pelo negro con gafas rectangulares y dientes de tiburón, llevaba una insignia de plata. Miraba a todo el que entraba en esta parte del lugar y sobre todo intentaba ver si había alguien sin placa que le quitara trabajos. Pero no tuvo suerte ya que es nuevo en este trabajo, aunque pareciera que pertenecía a ese lugar. Un hombre de negocios nunca debe mostrarse inseguro o dudar de sí mismo delante de los demás. Pensó el hombre mientras sus ojos miraban a los demás directores ejecutivos y ricos de por aquí. ¿Quién iba a pensar que tanta gente rica contrataría a villanos para trabajar para ellos? No me gusta nada tener que exponerme de esta manera. Pero los intermediarios no están permitidos en este lugar. Así que Kaminari, con su armadura oscura, caminaba hacia él, con el ruido de sus pasos al golpear el suelo. Se paró justo delante del hombrecillo, que ni siquiera pareció darse cuenta, sumido en sus pensamientos. Hola. La profunda voz de Kaminari sonó. Con la armadura puesta, parecía el doble de grande que el hombrecillo. Levantó la vista y miró a Kaminari con calma, aunque estaba cagado de miedo. Tranquilo, es la primera vez que estoy frente a un villano tan de cerca. Pero debo actuar con calma, después de todo, ningún villano se atrevería y me mataría en este lugar. Pensó el hombre, tratando de calmar su corazón que latía rápidamente, incluso mientras el sudor brotaba de su cara. Hola, veo que no llevas placa, así que debes estar aquí por trabajo. ¿Qué tipo de misión ofreces? Preguntó Kaminari con voz grave. Contrabando. Respondió el hombre. Necesito que transfieras algo a Tokio. La dirección te la darán en la parte de atrás del paquete. Kaminari asiente, sin hacer preguntas sobre lo que es, ya que sería poco profesional. Así que se limita a asentir y hace una última pregunta. ¿Y la paga? Saca un montón de $5.000 de dinero y se lo da a Kaminari mientras susurra. Los otros $15.000 se entregarán una vez terminado el trabajo. El hombre usaba dólares como moneda, para no dejar un rastro de dinero en Japón que pudiera ser seguido hasta él. Luego sacó un pequeño paquete cuadrado tan grande como su mano y se lo dio a Kaminari, que en cuanto tocó sus manos, entendió lo que era. Este bastardo me acaba de dar una bomba casualmente para transportarla a alguna parte. Luego mira la parte de atrás y ve que la dirección está en algún lugar de Tokio. Parte del paquete era una bomba a control remoto. El hombre le pedía que pusiera una bomba en el lugar. Kaminari se preguntó inmediatamente si el hombre le traicionaría. Después de todo, estaba trabajando con villanos.
Pero el hombre se limitó a sonreír, lo que hizo que Kaminari se encogiera, ya que su sonrisa era demasiado fea. Al ver la sonrisa del hombre, Kaminari adivinó que no tenía buenos planes en mente, y para este hombre, él podría ser solo otro nuevo y prescindible villano. La enfermiza sonrisa del hombre hizo que se le revolviera el estómago de rabia, pero como siempre, no se dejó llevar por las emociones. Nunca había visto a alguien con una cara tan golpeable. Lo que Kaminari no sabía era que se trataba de un efecto del ki del hombre, que liberaba una sustancia química en el aire cuando estaba nervioso, lo que le hacía desagradable para todos los que le rodeaban. Kaminari sale del jardín y salta el muro. Mientras camina por los bosques de las montañas, esquivando el camino normal. Siente que se calma. Como era de esperar, hay quirks muy raros por ahí. Fue capaz de adivinar lo esencial de los efectos del quirk. Bastante efectivo para un hombre de negocios que hace tratos. Acaba de evaluar el control sobre mis sentimientos. Sí que sabía ocultar lo que pensaba. Aunque me di cuenta de que parecía un poco nervioso. Me pregunto por qué. La mente de Kaminari trabajaba en diferentes métodos de por qué estaba nervioso y se preparaba contra lo peor, que sería una doble traición. El hombre que hace explotar la bomba justo cuando Kaminari se acerca al lugar, haría que pareciera una bomba suicida. Poco a poco Kaminari utiliza su electricidad para desactivar primero la bomba e incluso hizo que el rastreador en ella señalara una ubicación diferente lentamente de él a la estación de autobuses y conseguir un billete a Tokio. Mientras que su cuerpo real comenzó a entrar en una aceleración de la velocidad más allá de lo que cualquier persona normal lo haría. Además, se borra a sí mismo de la grabación del satélite, mirando de esta manera y hace parecer que solo está caminando normalmente. Como era de esperar de una organización de villanos ricos, incluso tienen su propio satélite. Normalmente, incluso con su Kirk algo Kike, cambiar las imágenes de un satélite sería imposible. Pero Kaminari tiene un superordenador en lo profundo de su vieja casa que maneja todos los cálculos necesarios para estas habilidades suyas. Bueno, necesito ocuparme de algunas cosas antes de dejar Kioto. Fuish. Desaparece, la electricidad crepita en el lugar donde estaba antes. Un par de minutos más tarde, frente a las majestuosas puertas del edificio del que Kaminari acababa de salir, un hombre musculoso de pelo y ojos negros se adelantaba con una sonrisa en la cara. Pero delante de la puerta había dos hombres vestidos de traje y ambos llevaban máscaras, uno una máscara de cerdo y el otro una máscara de vaca. Hoy, ¿quién eres tú?, pregunta el guardia enmascarado de cerdo. Jajaja. El hombre se rió. Ambos guardias se sintieron nerviosos a su alrededor. Parece que no os he informado con antelación. Después de decir eso, el hombre simplemente caminó despreocupadamente. Sin importarle y pasando por delante de los guardias, molestando al de la máscara de cerdo mientras le ponía una mano en el hombro. Bastardo, te he preguntado quién demonios eres y dónde está tu invitación. La reina asesina ya te ha tocado, murmuró el hombre de pelo oscuro. ¿Eh? El guardia del cerdo enmascarado está confundido. Boom. Boom. Ambos guardias explotan y sus cuerpos se convierten en cenizas. Ah, siempre quise decir eso. Las cámaras le miran directamente, pero no suena ninguna alarma. Como si no se dieran cuenta de nada de lo que está pasando. El hombre sonríe y saluda a las cámaras. Ojalá mi Kirk funcionara como el de Killer Queen, eso molaría más. Aunque sería más débil, así que no creo que lo deseara. Y así, el hombre entró en la reunión sin problemas y actuó como si fuera el dueño del lugar mientras paseaba. Los guardias le rodeaban, cada uno de ellos con una máscara de un animal diferente, pero él se limitaba a mirar a su alrededor sin impresionarse. Un poco débiles, todos ustedes, entonces junta sus manos, y las manos a diferencia del resto de su cuerpo estaban pálidas como la nieve, la palidez terminaba en sus muñecas, donde también había puntos de sutura, mostrando que estas no eran sus manos originales. Una hora más tarde y Kaminari llegó a su destino en Tokio, por allí también resolvió un montón de casos para añadir a su historial diario, y el sol se estaba poniendo así que mientras hacía los cálculos. Necesitaba otras 3 horas cuando la señal de rastreo llegara aquí. Seré el héroe que también descubra el complot de la bomba. Kaminari no quería que se descubriera su Kirk, ni demostrar lo rápido que era. Así que ocultó todo esto usando la señal falsa, haciendo que el hombre que le dio la misión sintiera que sabe lo que está pasando y dónde está. Mientras esperaba el momento oportuno, Kaminari investigó un poco sobre el hombre que le dio la misión, y es el director general de una compañía eléctrica. La bomba ahora tenía más sentido para él, ya que Hoito, el hombre que le dio la misión, solo quiere acabar con su competencia, que está hundiendo su negocio.
Quitando el edificio y poniendo una bomba cerca creará pánico y daños a la empresa rival, así que todo no es más que un beneficio empresarial. Contempla a Kaminari, agarrándose las manos vendadas mientras golpea a un villano que está a punto de disparar a una mujer en un callejón oscuro, y también aparta a la mujer del camino de la bala mientras ata al hombre, llama a la policía e incluso deja su tarjeta. Todo esto ocurrió en menos de un segundo y Kaminari decidió tomar esto como su señal para estallar cuando sintió que el hombre pulsaba el botón de la explosión de la bomba. Pocos minutos antes de presionar el botón, al otro lado de Japón, en un barrio de casas ricas, Hoito está dentro de su casa con su mujer preparando la cena. Su hijo se ha ido con sus abuelos, no quería que su hijo estuviera cerca de él mientras hacía algo que nunca pensó que haría. Mira a su alrededor, la vida de lujo que le rodea, vida bonita y familia feliz, un hombre tan poco agraciado como él no suele tener algo así. Incluso nació pobre, sabe cómo la mayoría de las parejas se divorcian por problemas de dinero. Así que toda esta felicidad que sentía era bien. Debido a su riqueza. La gente que dice que el dinero no compra la felicidad no es inteligente. Si pierdo mi riqueza, todo se acabará, ni siquiera podré enviar a mi hijo a una buena universidad. ¡No! Eso no sucederá. No importa a quién tenga que sacrificar, lo haré por mi familia. Con esos pensamientos en mente, pulsó el botón de un pequeño mando a distancia, con el corazón encogido al hacerlo. Clic. Pensó que se sentiría culpable por matar a tanta gente solo para lograr su objetivo, pero a diferencia de lo que esperaba, todas sus preocupaciones desaparecieron y Hoito suspiró, feliz de que todos sus problemas desaparecieran ahora. Sabía que usar el servicio de villanos era bueno, bip, 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 bip. Pero su corazón se paró cuando empezó a oír un pitido y su mujer entró con un objeto muy familiar en la mano. Cariño, ¿qué es este pitido? Sus ojos se abrieron de par en par y quiso gritar, pero antes de que pudiera. No, boom. Su cuerpo se incineró al instante, mientras la explosión envolvía su cuerpo, a su mujer y toda su casa quedaba destruida. En un remoto pueblo en las montañas, un pequeño niño normal de pelo negro está jugando con algunos juguetes de Flash Hero. Cuando siente algo extraño en su corazón, por primera vez en su vida su Kirk activa premonición, permitiéndole sentir que algo malo le ha pasado a su familia. Las lágrimas brotan de sus ojos y no sabe en absoluto por qué. ¿Qué pasa? Pregunta su abuela mientras se acerca y abraza al pequeño. Mamá, papá, gimoteaba el niño mientras sus lágrimas no paraban. Vaya, ¿tienes morriña? Pregunta la abuela, preocupada porque el niño siente nostalgia, ya que normalmente no es así. No, pero, mamá, papá. Así nació en este mundo otro huérfano. Capítulo 92. Ayudando a un amigo en el romance de la secundaria. Kaminari Pof. Una semana pasó desde que decidí que el mejor curso de acción sería matar al hombre que me dio la misión. Mientras estaba en mi identidad como héroe, descubrí la bomba e informé a la gente que trabajaba en la empresa que el hombre quería derribarla. Me lo agradecieron amablemente e hicieron muchas donaciones a mi campaña, que era una forma elegante de que los ricos dieran dinero a los héroes. Obviamente, esperaba que me acordara de ese dinero, pero por desgracia para él, nunca me molestaré en acordarme de alguien como él. Por supuesto que acepté el dinero, no era mucho a grandes rasgos. Solo unos $700.000, wow, mi sentido del dinero se ha jodido. Solo de imaginar haber tenido esta cantidad durante mi primera infancia me habría ahorrado tantas cosas importantes. Puede parecer mucho en términos de una persona normal, pero para mí que quiero construir una agencia de héroes real después de la graduación, es solo otra gota en el cubo. También robé un montón del dinero del hombre que acabo de matar con su propia bomba. Dejé algo ya que tenían un hijo, lo cual fue algo triste una vez que me enteré. Pero nunca fui una persona tan ingenua como para suponer que solo por matar a una persona mala no estaré perjudicando a un inocente. Ese sería un deseo tonto, pero nadie necesita saber la verdad de lo que pasó. Todas las pistas han sido cubiertas. Después de deshacerme de algunos villanos más y salvar a un par de personas más, decidí volver a los dormitorios de la UA. Debido al uso constante de mi Kirk para acelerar mis pensamientos, un día normal de trabajo se me hace eterno, así que ese era uno de los inconvenientes de usar una técnica tan útil. Pero me las apañaba, todo este tiempo me da tiempo para pensar. A veces pienso en mi moral de las cosas. Nunca creí en Dios, ni siquiera cuando fui transportado a este nuevo mundo, ¿por qué? Porque Dios le dio a alguien como yo una segunda oportunidad.
Si él es omnisciente, entonces debería haber sabido que mi presencia en este mundo no traería nada bueno a nadie. Últimamente puedo sentir que mi simpatía por la gente empieza a desaparecer. No planeé que Mirio perdiera su Kirk, al menos al principio, no lo hice. Pero tuve que hacerlo, es demasiado habilidoso, así que necesitaba un descanso hasta la Gran Guerra. En unos 3 meses All for One debe salir de su prisión. Junto con él estará Shigaraki, que también fue encarcelado allí, también el doctor que se ha escondido allí y está usando la prisión como tapadera para hacer el procedimiento en Shigaraki. Con todos estos pensamientos en mi mente, me preguntaba qué podría salir mal. Siempre es así, siempre hay algo que sale mal. No soy Dios para saber lo que pasará, pero podría ser. No. Necesito resistir mi codicia. Sabía el camino en el que acabaría si renunciaba a mi control. Solo en la cima, ¿y qué? ¿Es ese el final que quiero para mí? Joder, estoy tan dividido con estos pensamientos. ¿Debería ceder a mi codicia? ¿O mantenerla en secreto? Si cedo, este mundo no sobreviviría. ¿Pero era eso tan importante? Después de todo, ya que el mundo de My Hero Academia existe, otros también deberían. No. Solo me estaba dando excusas. Una excusa para empezar a destruir todo a mi alrededor por mis razones egoístas. Todo terminará como mi última vida, solo y miserable. Rico en dinero pero pobre en compañía. Al final, mis pensamientos contradictorios rugen en mi mente. Pero siempre mantengo mi imagen exterior tan tranquila como todos los días. Kaminari. La voz de Izuku sonó desde la cocina mientras me saludaba. Le devolví la sonrisa y saludé también. Izuku, ¿estás probando suerte en la cocina? ¿Sí? Gritó emocionado mientras volvía a preparar algo y veía un vídeo sobre cómo hacer una tarta. Miré hacia afuera y vi que el cielo nocturno tenía algunas estrellas. Pude adivinar lo que Izuku está planeando hacer, probablemente tratar de impresionar a Ochako con pastel. Suspiró, sabía que fracasaría terriblemente si lo dejaba solo. Ochako se había hecho amigo del chico, no tan mal como yo me había hecho amigo de Mina, pero aún así bastante mal. Sus ojos estaban llenos de pasión, pero la pasión no iba a hacer que la comida supiera mejor. Así que esa fue la razón principal por la que decidí acercarme a él y le di un golpecito en el hombro. Déjame ayudarte un poco. Puff general. Kaminari se acercó a Izuku y le ofreció su ayuda. Izuku se sorprendió por ello, después de todo, Kaminari suele estar tan concentrado en las actividades o el entrenamiento de los héroes. Pero no iba a rechazar a Kaminari, que a sus ojos debía ser un buen cocinero. Gracias, dijo Izuku con cara de agradecimiento, pensaba hacer una tarta. A las chicas les gustan las tartas, ¿verdad? Preguntó inseguro de esto ya que no es tan conocedor de las chicas. Kaminari, por su parte, negó con la cabeza. No, un pastel es demasiado básico. ¿Sabes lo que le gusta a Ochako? No. Respondió, de nuevo inseguro. Esto hizo que Kaminari sacudiera la cabeza. Entonces tienes que aprender, gruñó Kaminari. Entonces sacó un teléfono. Espera. ¿No es mío? Inquirió Izuku y buscó su teléfono. Pero Kaminari ya había empezado a teclear algo y era demasiado tarde ya que Izuku entra en una crisis existencial una vez que Kaminari muestra que acababa de preguntarle a Ochako qué comida le gustaba. Bueno, este ahora es tu problema. Silbó Kaminari mientras se alejaba. ¿Qué? Izuku estaba aterrorizado por esto. Espera, ¿podrías guiarme un poco más al menos? Kaminari solo mostró sus manos vendadas y dijo. No puedo moldear mochi con estas manos. Además, debes una e intenta hacerlos hoy. Lo que Kaminari no había dicho es que este es un momento perfecto, ya que a Ochako también le gustaba el cielo estrellado. Sabe que Ochako estaba enamorada de él, pero eso era todo, solo un enamoramiento, y nunca planeó hacer nada con la chica. Y si lo calculaba correctamente, si Izuku se esforzaba lo suficiente, para el tercer año en la UA ella saldría de la fase de enamoramiento adolescente y posiblemente empezaría a gustarle Izuku. Kaminari se dirigió a su dormitorio e Izuku se quedó solo en la cocina cocinando cuando de repente pensó en la mano de Kaminari cubierta de vendas y en cierta persona que tenía las manos extrañamente pálidas. Mientras pensaba en eso, una extraña sensación de hormigueo suena en su espina dorsal, como un sexto sentido. Esto era un suave despertar del Kirk sentido del peligro, pero Izuku no era capaz de despertarlo todavía, así que era más como un zumbido en su oído que podía ignorar fácilmente mientras cocinaba. Kaminari y Killer Yami parecen diferentes, y tienen diferentes complexiones. Qué pensamientos tan inútiles, pensar que él y ese asesino en serie.
Al mismo tiempo, Kaminari acaba de entrar en su habitación y usó sus dientes para arrancarle las vendas. Cuando las vendas se rasgaron, aparecieron unas manos pálidas con puntos de sutura en sus muñecas. TSH, qué molesto, se rascó las manos, cada vez que lo uso hace que mis manos se rasquen locamente. Se las rascó hasta que la sangre empezó a brotar de ellas, y una vez que se sintió satisfecho juntó las manos y toda la sangre de sus manos se volvió a juntar, todas sus manos quedaron fijas en un estado perfecto. Este fue el efecto del Kirk en esas manos. Overhaul, capítulo 93. Encuentro con un doctor. El tiempo pasaba como una mariposa en el viento, volando junto a Kaminari y él disfrutaba cada segundo de él, bueno, la mayor parte de él al menos. Pasó la mayor parte del tiempo jugando a juegos en su teléfono, todos ellos a super velocidad, mientras salvaba a la gente. La humanidad es una raza en constante evolución y llena de ingenio, así que Kaminari encontró una forma de hacer el trabajo más divertido. Así que instaló algunos juegos a super velocidad y puede jugar a ellos mientras su cerebro trabaja rápido. Estaba en lo alto de uno de los edificios y miraba a la gente de abajo, que seguía su día como si nada. Estando tan alto se sentía como si estuviera mirando hormigas, pero de repente sopló un pequeño viento que casi le hizo caer. Últimamente hace un poco de frío. Pensó Kaminari en voz alta mientras miraba al cielo, o más bien a un satélite fuera de órbita. Últimamente, se había aficionado a ver qué tramaba el gobierno. Su ordenador utilizaba todas las cámaras de la ciudad para detectar cualquier delito o ilegalidad. Por supuesto, debido a este método de búsqueda, hay algunos puntos ciegos en su visión de la ciudad, pero puede estar en cualquier lugar en menos de un segundo. Todo esto se debe a que tiene acceso a las cámaras y a dónde se encuentra la gente en tiempo real. De esta manera creó un camino por el que correr, por supuesto, ni siquiera podía ver o comprender a dónde iba a esta velocidad, por lo que no era un método viable para luchar. En ese momento estaba jugando a un juego de rol a super velocidad en su teléfono cuando recibió una notificación de su ordenador. No era ningún reporte de crimen, solo un recordatorio. TSH, voy a tener que dejar de jugar ahora. Dijo, se suponía que estaba trabajando, pero jugaba la mayor parte del tiempo desde que los crímenes han estado sucediendo cada vez menos cada día. Hoy en día se dedica a salvar gatos de los árboles y a ayudar a la gente que está a punto de ser atropellada por un coche. Ding. El turno de trabajo ha terminado. Nuevo récord. 126 casos resueltos en un día siguiente. Visitando niños en el hospital. Maldición, tengo que hacer eso. Kaminari olvidó que tenía que ir a hacer eso. No le importa que los niños estén enfermos, los ve en la televisión todo el tiempo, pero eso no es más que una estadística que, salvo una piedad a medias, no conseguirá nada más de él. Pero mirar a los niños cuando están en el fondo de la desesperación y sus cuerpos enfermos, suplicando por la vida, eso le revuelve el estómago. Él no era una máquina sin emociones, no le gustaría ver algo así. Pero si Kaminari quería que su fama creciera, tenía que hacer cosas así de vez en cuando. Desde que tenía memoria, deseaba que algún día pudiera ser tan sin emociones como él quisiera para sus metas. Si tan solo pudiera encender y apagar mis emociones con un interruptor. Su mente siempre trabajaba a super velocidad, por lo que pensamientos como este siempre acababan saliendo a la luz. Aunque Kaminari no tardaría mucho en llegar al hospital. Primero esperó a que llegaran algunos camiones, así que se encontraba a las puertas de un hospital infantil. Había gastado una gran cantidad de dinero en juguetes, con la esperanza de que esto alegrara el estado de ánimo de los niños moribundos y también el suyo propio. Pero mientras esperaba allí, muchas personas se fijaron en él y llamaron al médico jefe. Hola, Flash, sale a saludarle el médico jefe. Era un hombre alto, con el pelo blanco y una sonrisa amable. Me alegro de que hayas venido a visitarme. Kaminari miró al médico y sonrió también. Cuando me lo pidió, no pude decirle que no, Dr. Kanou. Jajaja, rió el Dr. Kanou al oír eso. Yo mismo seré considerado un héroe por haber sido capaz de conseguir que vinieras aquí. La naturaleza despreocupada del hombre hizo que Kaminari también se riera. Bueno, ¿qué puedo decir? Ahora soy bastante famoso. El Dr. Kanou asintió ante eso. Él también conocía el ascenso a la fama de Kaminari e incluso tenía mercancía de primera calidad. Se preguntaba si podría hacer que Kaminari los firmara. Pero hacer eso le pareció demasiado descortés, así que al final, preguntó. ¿Por qué no entras? Estoy esperando unos juguetes, los niños los tendrán, explicó Kaminari con una mirada amable. Una vez que el Dr. Kanou vio esto, no pudo evitar sentir que el héroe frente a él era un hombre muy amable. ¿Y cómo han estado tus manos?
Preguntó el doctor, preocupado mientras miraba las extremidades vendadas. Kaminari vio que el doctor estaba preocupado, pero lo tranquilizó sonriendo. No te preocupes, solo tengo una sensación de pesadez cada vez que las uso demasiado. Pero en general, no pasa nada. El doctor Kanou se sintió aliviado. Fue él quien operó a Kaminari. Lo hizo porque el hombre que tenía delante era el único que encontraba interesante su teoría sobre el trasplante de órganos. Como Dr. Kanou no tiene una buena reputación debido a su libro médico sobre trasplante de órganos entre usuarios de Quirks, por ejemplo, alguien con un Kirk de regeneración, si donara un riñón a alguien con un Kirk de fuego, ¿recibiría esa persona una regeneración mejorada o una mejora renal? En general eran buenas preguntas para la comunidad científica, pero debido al frágil entorno de los Quirks y sus regulaciones, generalmente no se habla públicamente de este tipo de cosas, así que el Dr. Kanou sufrió muchas reacciones en contra. Eso debería estar bien entonces, dijo el Dr. Kanou, aún así, si aparece algo más, tienes que decírmelo ya que podría convertirse en una situación peligrosa. Todavía tengo tus manos originales, así que podemos volver a colocártelas si algo sale mal. Le preocupaba que eso fuera obvio para Kaminari. El Dr. Kanou es alguien que se considera muy buena persona, sabe que Kaminari no es un héroe perfecto en realidad, pero también sabía que nadie lo es. Lo que Kaminari está haciendo a los ojos del doctor es todo por un bien mayor. Me siento culpable de que el mundo ejerza tanta presión sobre él, pensó Kanou. Pero lamentablemente así es como deben ser las cosas, Denki Kaminari, yo seré la sombra de tu leyenda. Te ayudaré a convertirte en el símbolo de la paz que este mundo necesita, solo tú estás cualificado para estar en lo más alto. Kanou es alguien que había visto cómo es Kaminari, alguien como él realmente haría que cualquiera se sintiera seguro y durmiera tranquilamente en la cama, sin preocupaciones. Así que la opinión del doctor era bastante alta del héroe del rayo. Además, estaba extremadamente desconcertado de que Kaminari fuera capaz de usar el Kirk de Overhaul de esta manera, es nada menos que un milagro a sus ojos. Es algo que tiene tan pocas posibilidades de éxito que sería considerado imposible, pero por alguna razón, funcionó con Kaminari. Desde su punto de vista, era como si el destino quisiera que Kaminari fuera capaz de hacer esto. Además, Dr. Kanou, ¿puedo pedirle un favor?, inquirió Kaminari, despertando al doctor de sus pensamientos. Por supuesto, asintió el doctor, siempre que esté en mi mano te ayudaré con todo mi ser. Jajaja, Kaminari rió incómodo, sintiendo que la devoción de Kanou era demasiado alta. No hace falta que te pongas tan serio, doctor. Solo quería enseñarle algo. Kaminari apuntó a su pulgar con su mano derecha y tan pronto como lo tocó, explotó en un lío de sangre, pero casi al instante se reformó de nuevo. Los ojos de Kanou se abrieron de par en par al ver aquello. Sabía cuánto potencial tenía el Kirk Overhaul, aún recordaba las noticias sobre el gran villano, pero nunca esperó que Kaminari consiguiera tal control sobre el Kirk en tan poco tiempo. Pero se calmó una vez que pensó profundamente en ello. Kaminari era alguien que se considera talentoso, e incluso él no podía refutar eso. El chico con solo leer un libro una vez sería capaz de decirte el meollo del tema sobre lo que se estaba hablando. Por supuesto, para Kaminari esto era otro punto de vista, ya que él solo usaba su Kirk de electrificación para acelerar sus pensamientos, así que técnicamente no era ningún genio, solo que le dedicaba más tiempo a las cosas. Así que cuando el Dr. Kanou le miró como si estuviera viendo al futuro Mesías, le incomodó aún más. Asombroso, gritó el doctor, todos en el hospital lo escucharon, pero lo ignoraron, haciendo creer a Kaminari que esto sucedía muy a menudo. Simplemente increíble. Ser capaz de usar un nuevo Kirk a tal nivel. Incluso el propietario original habría necesitado años para alcanzar tales niveles. Jajaja, es usted demasiado educado, Dr. Kanou. Intervino cortésmente Kaminari. Aunque una semana puede parecer muy poco tiempo para que alguien domine un nuevo Kirk, para Kaminari, esa semana puede convertirse en meses, años, décadas. Ni siquiera él sabe cuánto tiempo pasa desde su punto de vista. Esto fue un engaño, por así decirlo, ya que puede aprender la mayoría de las cosas bastante rápido. Pero Overhaul Kirk había sido bastante fácil de usar para él, como él ya sabía la biología y la química en los niveles altos, por lo que ayudó con él. Simplemente, ya tenía lo básico. El Dr. Kanou estaba a punto de soltar otra perorata, pero Kaminari le sorprendió antes de que lo hiciera y le puso una mano en el hombro. Kanou, eres un gran médico, así que me gustaría hacerte una oferta, esto también te hará famoso. ¿Aceptarás?
El Dr. Kanou se queda confuso ante esto, no es precisamente un hombre ambicioso y está contento con lo que tenía entre manos. Pero desde que ve la amable sonrisa de Kaminari decide aceptar. Claro, te lo dejaré todo a ti. Que inmediatamente Kaminari comenzó a reír, lo que preocupó al doctor por lo que el joven había planeado y dónde encajaba él en los planes. Capítulo 94. Si no me gusta algo entonces yo. Puff de Kaminari. Necesito tu cooperación en esto, le dije a Kanou con una sonrisa pícara en mi rostro mientras caminábamos hacia el hospital. De verdad que sí, no se puede esperar que alguien sea capaz de hacerlo todo por sí mismo. Nunca usaría mi overall kit públicamente a menos que me encuentre en alguna situación ineludible y mala. Esto hay que mantenerlo en secreto y sería mi pequeña carta de triunfo. Cuando me encuentre en una situación ineludible puedo sacar esto. También a través de algunos autoexperimentos, podría hacer ciertas partes de mi cuerpo más pequeño o más grande e incluso añadir directamente los productos químicos en mi cuerpo que me hizo duro incluso directamente después del coito. Overall realmente renunció a su kit convirtiéndose en un villano. Los chicos han estado muy emocionados de reunirse con usted. Soltó el doctor con una sonrisa de felicidad en su rostro, realmente parecía contento en ese momento. Estoy deseando conocerlos a todos. Les enseñaré algunos movimientos geniales. Proclamé, mintiendo entre dientes, no me gustaba conocer a niños así, me recuerda demasiado a mí misma y a lo que podría haber sido. También acepté hacer esta reunión porque el Dr. Kanou era demasiado útil. Normalmente, alguien como él me parecería un lastre ya que sabe demasiado, pero bueno, tenía cosas preparadas por si me traicionaba. Por supuesto, es poco probable, pero es mejor esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Eventualmente, necesitaría gente en la que pudiera confiar, el Dr. Kanou era perfecto para esto. Alguien a quien pudiera pedirle que realizara una cirugía dudosa, y él no haría ninguna pregunta al respecto y se limitaría a hacer su trabajo. Un hombre de maravillas en verdad, no sabía si era la confianza en mí o la falta de curiosidad lo que mantenía al hombre tan indiferente a mis razones. Pero no podía hacerle preguntas, como él tampoco me las haría a mí. Llegaron los camiones llenos de juguetes y desembalaron más de 30 cajas. Me ofrecía ir a ayudar, pero Kanou dijo que podíamos dejar a los internos no remunerados. Algunos me miraron mal por tener que cargar con todos ellos. Hice como que no me daba cuenta de nada de eso y miré inocentemente a mi alrededor, ignorándoles descaradamente. Y mientras pensaba en esas cosas, llegué por fin al hospital y, en cuanto lo hice, innumerables niños salieron de sus habitaciones para mirarme con ojos llenos de asombro e inocencia infantil. Oh, mira es Flash. ¡Guau! ¡Qué guay! Mira su pelo es tan guay. Y yo no tengo pelo por culpa del cáncer, lloraba uno de los niños, lo que me rompió el corazón. El niño estaba pálido, delgado y tenía los ojos hundidos. Una enfermera estaba a su lado para ayudar al pequeño a caminar, no tendría más de 6 años, este mundo puede ser realmente injusto. Estaba a punto de ir a consolarlo, pero salió otro niño, parecía el típico matón y me dijo, no te preocupes Yoji, al menos recuperarás tu pelo cuando te mejores. Yo nací sin pelo debido a mi Kirk, El chico aligeró sorprendentemente la situación y el chico con cáncer también sonrió, feliz por las palabras de ánimo de sus amigos. Yo me alegré al ver eso, pero lo que no me podía gustar era cómo esos niños estaban enfermos. Simplemente, no me gustaba. La mayoría de la gente lo vería y pensaría que así es como funcionaba el mundo, mientras se compadecía de los niños, pensando que no había nada que pudieran hacer. Algunos de los más pragmáticos dirían que es la forma que tiene la naturaleza de frenar la superpoblación humana. Pero yo era diferente, ya no era el hombre débil de mi primera vida. Esta vez tenía poder real. Así que con todo este poder, el siguiente curso de acción era obvio. Cuando no me gustara algo del mundo, simplemente lo cambiaría. Una solución simple por así decirlo, una que muchos tuvieron antes que yo. Pero ninguno de ellos pudo respaldarla, miré mis manos vendadas y las apreté. No intentaría salvar a todos en el mundo, no era tan desinteresado. No se puede esperar que un hombre dé su vida por los demás. Pero salvaré a todos estos niños. ¿Por qué? Porque no me gusta, eso es todo. Si ya no me gusta algo puedo cambiarlo. ¿Un héroe? Supongo que puedo ser considerado uno de verdad. No importa si era solo para hacerme sentir mejor, el resultado era lo único que importaba.
Al final del día, me hice fotos, vídeos y firmé autógrafos con todos los niños, y la extraña sensación en mi corazón se había calmado. Además, cuando llegaron los juguetes a las habitaciones de los niños, se convirtió en un momento de felicidad para ellos, aunque también les había regalado juegos electrónicos, que era lo que más les importaba. Los juguetes estaban ahí para que los adultos pensaran de otra manera. ¿Qué niño juega con juguetes hoy en día? Los teléfonos son mucho mejores. Puff general. Después de que Kaminari pasara todo el día con los niños, tenía una mirada decidida mientras sus ojos se encendían de nuevo con la llama de la ambición al salir del hospital por la noche con el Dr. Kanou. Doctor, parece que ahora tenemos un nuevo deber que asumir. Dijo Kaminari, sus ojos tenían el mismo brillo de codicia que le era muy familiar en su primera vida. Mi decisión está clara ahora, dudaba por nada. Ahora tengo el poder, así que ¿de qué sirve tenerlo si no lo uso? Su decisión se hizo definitiva, al final, decidió no negarse a sí mismo la codicia que llevaba dentro. ¿Y qué si devoraba el mundo? Al menos así no se arrepentiría de las cosas y pensaría en lo que podría haber sido. Bueno, como ya sabes Kaminari, decidas lo que decidas hacer yo te ayudaré. Dijo el doctor con su habitual sonrisa amable. Kaminari se preguntaba si el doctor había conseguido esa sonrisa entrenando delante de un espejo, era demasiado perfecta. Un farsante puede distinguir a otro farsante. Pero decidió no mencionar nada al respecto. En su lugar, preguntó, ¿Dr. Kanou estaría dispuesto a cambiar la vida de un villano criminal por la de un niño? Kanou se detuvo en seco al oír aquello y frunció el ceño. La pregunta desconcertó al doctor. Como médico, su respuesta sería obvia: toda mentira es igual y no puede tomar partido. Pero como hombre compasivo, la respuesta es un rotundo sí. Todos consideraban a los villanos como la basura del mundo, e incluso si un héroe matara a uno de ellos, a nadie le importaría tanto. Lo pensaré. Al final Kanou no pudo decidir inmediatamente. Sabía que responder a una pregunta así a medias no es algo que uno deba hacer con el joven que tiene delante. Kaminari asintió, entendía cómo pensaba el doctor y podía adivinar su proceso de pensamiento al respecto. Bien, tendré que hacerle creer que esto fue idea suya. Entonces, hasta pronto, doctor. Kaminari salió por la puerta y saludó con la mano. Para usar su kit de electrificación, Kaminari había pasado incontables horas estudiando la biología del cuerpo humano. Pero ni siquiera entonces se llamaría a sí mismo médico, porque no tenía conocimientos profundos sobre enfermedades, células cancerosas o cosas así. Sabía cómo funcionaba el cuerpo humano, pero no cómo tratar enfermedades. No necesitaba eso para aprender a usar mejor su Kirk, así que no había perdido el tiempo en ello. Mientras pensaba en diferentes cosas, sus manos vendadas se crisparon solo de pensar en la situación. Cambiaré las cosas que no me gusten. Pensó Kaminari mientras apretaba sus manos vendadas. La experimentación en cuerpos humanos reales es necesaria para que pueda utilizar este Kirk a la perfección. Al mismo tiempo en el Tártaro, a 500 metros bajo el agua, All for One parecía preocupado al sentir a uno de los guardias que le miraba a través del espejo unidireccional. Ese mocoso, ¿cuánta gente tiene vigilándome? Se preguntó All for One. Cada segundo que empezaba a aprender a usar el don que le había dado Kaminari le hacía sentir que estaba siendo vigilado. Capítulo 95. Encuentro con el hombre más peligroso. Mientras pensaba en esto, All for One adquirió un sentimiento de fastidio en su interior. Últimamente, los guardias que lo custodiaban lo tenían cada vez más inquieto. Deberían haberle visto activar su nuevo Kirk, pero actuaban como si no lo hubieran hecho. Solo de pensar en lo que Kaminari y él discutieron aquel día le daban ganas de salir de aquí, matar a Denki y a todos los que había amado. Torturarlos delante de sus ojos y luego torturar al propio héroe y ayudarle a regenerarse hasta que su muerte se produjera por causas naturales. Pero por supuesto, no podía hacer algo así en este momento ya que sería asesinado inmediatamente. Su cuerpo sería acribillado a balazos, enterrado en llamas, ahogado y aplastado bajo la presión del mar antes de que pudiera siquiera parpadear. Además, en ese momento estaba restringido, ni siquiera podía usar la mayoría de sus quirks. Además, su cuerpo no estaba en buenas condiciones, cierto héroe se aseguró de ello. Mientras All for One contemplaba el asesinato de Kaminari, una figura oscura apareció en el fondo de su mente. Su forma era la de la figura de su torturador y Afo apretó los dientes de rabia, y otro sentimiento que hizo que su corazón latiera demasiado rápido y sudara a cubos. Era un sentimiento que nunca reconocería que sentía. Ese maldito niño. Las emociones de Afo se exaltaron demasiado y los sensores empezaron a pitar. Bip, 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 bip,
Esto causó un alboroto en el exterior de su sala de detención. Los guardias empezaron a inyectarle morfina y otras drogas a través de los tubos que le habían perforado. Incluso el villano se sintió impotente cuando le inyectaron grandes dosis, suficientes para matarle. Pero, por suerte para él, tenía algunos quirks que contrarrestaban los efectos, al menos hasta cierto punto, lo suficiente como para evitar que muriera. Los guardias no lo estaban tratando con delicadeza en absoluto, le estaban poniendo dosis suficientes como para noquear a un par de elefantes. Pero incluso mientras esto sucedía, All for One solo tenía a una persona en mente, y esa era Kaminari. Podía sentir que el mocoso estaba planeando algo, pero aún no podía hacerse una idea clara de ello. Pero él también tenía sus planes, algo que rompería cualquiera de los planes de Kaminari que se le ocurrieran. Estúpido, mocoso arrogante. Ya veremos cómo te lo pagaré. All for One chilló internamente. Mientras pensaba en el día en que conoció a Kaminari por primera vez en esta misma habitación. Flashback al día del encuentro. All for One estaba envuelto en una camisa de fuerza con cinturones de metal a su alrededor, bloqueando sus manos, piernas, cuerpo, e incluso el cuello, como de costumbre. Aún así, tenía algunos tubos insertados en el cuerpo y un respirador, incluso tenían contramedidas contra cualquier cosa que pudiera utilizar para escapar. El día fue tan aburrido como cualquiera mientras estuvo sentado en esta deplorable celda. Eso fue hasta que Kaminari salió de entre las sombras de la habitación a la que incluso All for One se molestó en prestar atención. ¿Cuánto tiempo sin verte, All for One? Saludó Kaminari, y por la sonrisa de su rostro, cualquiera diría que se encontraba con un viejo amigo. Vaya, no esperaba que estuvieras aquí. Dijo Afo mientras giraba la cabeza hacia Kaminari. ¿Cómo es que un mocoso débil como tú ha entrado en este lugar? Kaminari se encogió de hombros. No soy un prisionero como tú, mocoso. Las venas estallaron en la frente de Afo, sintiendo una rabia inimaginable por ser tratado así por alguien a quien consideraba un debilucho. Pero All for One no había expresado ninguno de sus sentimientos en el exterior. Los mocosos de hoy en día tienen bastante espinazo. Kaminari vio esto y soltó una risita. No te emociones tanto, viejo. La gente podría hacerse una idea equivocada ya que aún soy menor de edad. Kaminari soltó un chasquido y se inyectó morfina en el organismo de All for One, lo que hizo que el villano se calmara. Esto fue para mostrar al villano quién estaba realmente al mando aquí. El hombre de más de 150 años no tuvo forma de resistirse mientras Kaminari sacaba una extraña jeringuilla. Se acercó al villano y se puso en guardia mientras la electricidad crepitaba alrededor de su cuerpo. Ja, aquí me tienes atado y todavía actúas como un cobarde. All for One se burló de él, pero Kaminari no hizo caso de los insultos, además Afo no estaba necesariamente equivocado. Solo un tonto no tendría miedo y no se pondría en guardia ante un hombre tan peligroso. Aún así, Kaminari sonrió lleno de confianza una vez que inyectó la jeringuilla en la pierna de All for One. Sus ojos expresaron una sensación de alivio y comenzó a explicar. Lo que acabo de inyectarte se llama Botulinum, tendrás una muerte dolorosa incluso con tus quirks resistentes a las toxinas. Te daré minutos como mucho antes de que no puedas salvarte, así que empieza a trabajar ya, viejo perdedor. Tan pronto como dijo eso, el cuerpo de Ofa se sacudió, sintió como si una llama líquida viajara por su espina dorsal, corazón y cerebro, esto lo mataría muy pronto y ya lo ha dejado paralizado de ambas piernas. Tic-tac, el reloj hace tic-tac, viejo. Dijo Kaminari mientras sonreía maliciosamente al villano. No hay quirk de regeneración que pueda arreglar el daño causado por toxinas como esta. Así que tienes que darte prisa, viejo. Ja, la risa de Kaminari vibró por la habitación y las luces parpadearon. Los ojos de All for One se ensombrecieron cuando el hombre miró hacia abajo y, cuando levantó la vista hacia Kaminari, un sentimiento malicioso descendió sobre la habitación. ¿Qué necesitas? La sonrisa de Kaminari se volvió un poco tensa después de eso, incluso mientras All for One estaba atado, todavía sentía escalofríos recorrer su espina dorsal. Un hombre peligroso en verdad, mejor tener cuidado. Pensó el joven héroe. Ahora sintiendo aún más presión que nunca. ¿Qué quieres? Preguntó Afo, sus dientes apretados para contener un grito, su orgullo no se lo permitía. Aunque ya había activado el quirk adormecedor del dolor todavía sentía el dolor. Esto era anormal, pero vio que Kaminari también estaba enviando una pequeña descarga eléctrica estimulando su sistema nervioso, debilitando el quirk adormecer el dolor en todo su cuerpo. El agresor solo tenía una sonrisa inocente en su rostro.
Disculpa la molestia, viejo, pero no puedo permitir que una persona peligrosa como tú empiece y se sienta cómodo. Kaminari hablaba en serio porque no subestimaba a All for One ni siquiera ahora. Porque entonces empezarías a ser realmente amenazador, viejo de mierda. Aún así All for One estaba más tranquilo ahora, el dolor se había adormecido un poco incluso con la interferencia externa que interrumpía la función del Kirk. Pero All for One también empezó a sentir lo peligroso que era Kaminari y fue cauteloso también porque incluso con afo restringido así, el joven héroe seguía siendo cauteloso. Así que al ver esto, se tragó su orgullo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Uno para todos comenzó a actuar frente a Kaminari para evitar que notara algo malo en la situación. Al ver esto, Kaminari tragó saliva nerviosamente, sacó una llave de plata y griega. Clan. Liberó la mano derecha de All for One. Capítulo 96. Lame dolor. All for One miró esto con sorpresa, felicitando a Kaminari por tener las agallas para hacer esto. Pero una vez que sintió que Kaminari estaba listo para soltar un ataque Railgun a quemarropa, sus pensamientos volvieron a él siendo un cobarde de nuevo. Jejeje, rió All for One, ¿no estás siendo demasiado cobarde? Después de todo, solo soy un anciano muy envenenado. Muévete sin mi permiso ni un centímetro y te volaré la cabeza en pedazos. Advirtió Kaminari sin emoción. No estaba dispuesto a arriesgarse. También deja de joder, no tienes exactamente mucho tiempo hasta que tu cerebro se convierta en papilla. Fuish. Kaminari lanzó una moneda al aire, y la electricidad se manipuló a su alrededor. Lo que hizo a continuación conmocionó incluso al All for One, allá que tomó su mano y la puso sobre su cabeza. Tómalo, toma mi Kirk. All for One estaba aún más confundido ante esto. Ahora tenía aún más preguntas, pero no hizo ninguna, sabiendo que Kaminari no respondería a ninguna. No sabía qué pretendía el joven. Todo for one. Fuosh. En ese instante, el Kirk de Kaminari desapareció al instante. Pero a pesar de que su Kirk había desaparecido, seguía sonriendo confiado y señalando a la moneda eléctrica que seguía flotando en el aire. Eso se disparará directamente a tu cabeza en unos 30 segundos. All for One se sorprendió ante eso, después de todo, Kaminari había dejado su Kirk activo de alguna manera incluso cuando lo perdió. Ahora dame el Kirk Metamorfosis. Exigió Kaminari. Sé que lo tienes. Afo pensó en aplastar el cráneo del chico, podría hacerlo fácilmente al tenerlo en la palma de su mano. Podía sentir el nerviosismo real del joven ahora, a pesar de que Kaminari trató de mostrar un frente confiado. Si me matas ahora mismo, morirás al instante y se revelarán tanto la ubicación, los poderes y las debilidades de la Liga de Villanos, como incluso donde se encuentra el Dr. Kyudai. Dijo Kaminari, mirando a All for One directamente donde normalmente estarían sus ojos. All for One no dice nada y le da a Kaminari el Kirk Metamorfosis. No es un Kirk relativamente fuerte, solo puede permitir que a uno le crezca un brazo, una pierna o un ojo, aumentar la densidad muscular y cosas así. Generalmente muy débil, ya que en su mayoría es capaz de personalizar tu cuerpo, pero incluso eso hasta un límite. Aunque ayuda a All for One a construir su cuerpo para que pueda manejar su multitud de Kirks. Kaminari miró peligrosamente al villano. Hoy, no me des solo la copia del Kirk. Dame el original, toca esto una vez más y estás muerto. All for One siente que el chico lo haría de verdad. Sus riñones empiezan a fallar y apresuradamente le da a Kaminari el Kirk Metamorfosis original. Listo, ya está hecho. ¿Dónde está ahora la antitoxina? Además, ¿puedes parar la moneda ya que ha empezado a girar más rápido? Tienes que terminar el trabajo primero. Insistió Kaminari. No me queda mucho tiempo. All for One sintió pánico por primera vez durante la reunión, ya que la toxina se había extendido a sus pulmones. Tosió un poco de sangre oscura. Bueno, tendrás que darte prisa entonces. Pero Kaminari no dejaría que One for All tomara más la delantera. Dame una copia de mi Kirk de electrificación. All for One tuvo que contener una carcajada al oír eso. Así que le dio a Kaminari el Kirk solicitado. Ja, la risa de Kaminari fue extasiada una vez que lo obtuvo como si acabara de lograr algo y una mirada de éxtasis apareció en su rostro. Guardia, inyecta la antitoxina. Un rayo crepitó en la mano de Kaminari, el Kirk se sentía familiar pero, diferente, pero el uso era el mismo. Así que estaba contento. Detuvo la moneda giratoria que estaba a pocos segundos de volarle la cabeza a All for One. No le preocupaba que el villano aprendiera este truco al verlo. Necesitaría conocimientos de física para hacerlo y estoy seguro de que no sabe una mierda al respecto.
Como no le gustan los quirks que son difíciles de usar. Bien, muy bien, dijo Kaminari, mientras salía al exterior. Pero no volvió ni un minuto después con un maletín y lo puso en el suelo. Sé que tienes una fuerza de voluntad bastante fuerte. Tenemos que rebajarla un poco. Una vez abierto el maletín, en su interior había tijeras, una pequeña sierra, cascanueces, jeringuillas, alambres, escalpelos, etc. Estaba lleno de herramientas de tortura. Kaminari entonces toma una pequeña nota y lee en voz alta. Tengo mucho que hacer hoy. El turno de este guardia solo dura 1 hora más o menos, y como mataste a sus padres no dirá nada a nadie, pero los demás no son iguales. Como puedes ver, All for One, incluso pequeñas cosas como esta, de todos modos, en menos de 1 hora, haré que te desollen y te quiten 4 dedos de las manos, que te castren, también que te desollen y te quiten la mayoría de los dedos de los pies, que te pongan unas sanguijuelas en la uretra, un 100 pies en la oreja, que una rata te coma los testículos. Kaminari siguió enumerando durante 5 minutos seguidos y al final, añadió. También usaré mi Kirk para hacerte hipersensible. Vamos a ver cómo alguien como tú maneja el dolor. Incluso All for One sintió miedo ante la horrenda tortura allí mencionada. Miró a Kaminari con calma. Lo que sea que me inflijas hoy, algún día te lo pagaré 100 veces peor. Amenazó. ¿O tienes agallas, viejo? Kaminari lo elogió, para nada molesto por la amenaza de All for One. Ese es el espíritu que necesitaré para tratar de romper. Vendré aquí cada semana más o menos para hacer lo posible. Así que, por favor, mantén el ánimo, viejo. Me gustaría ver cómo es el símbolo del miedo cuando siente miedo. A ver si eres tan bueno aguantándolo como repartiéndolo. Y así, el himno de gritos doloridos resonó en la celda del hombre más peligroso mientras gritaba a pleno pulmón. Flashback fin. El cuerpo de All for One temblaba cada vez que pensaba en la tortura por la que había pasado. Veía a Kaminari en sus pesadillas cada noche desde entonces. Era el hombre de los bichos, era el demonio que le torturaba cada semana que el guardia estaba de servicio. No sabe cuál era el objetivo de Kaminari en todo esto. O tal vez era una alegría enfermiza que el joven sentía al ver a un hombre tan poderoso llorar de dolor como un niño. O tal vez, no había ninguna razón ni solo lo hacía por hacerlo. Debido al kit de regeneración que All for One tenía, le permitió a Kaminari ir más allá siempre y cuando no destruyera su cerebro. Incluso hizo que All for One comiera una parte del cerebro que se regeneraría. Cada semana Kaminari volvía más hábil con el uso de sus herramientas de tortura. A estas alturas se sentía como un experto escultor de carne, trabajando en una nueva obra de arte. La carne era esculpida como en una carnicería, pero la tortura no era solo física, sino también psicológica, ya que obligaba a All for One a comer su carne. Pero All for One tenía su estrategia para manejar a Kaminari, podía apagar el Kirk copiado de Kaminari cuando quisiera. Pero nunca expresó esa posibilidad. Quería ver la cara de terror que pondría su torturador una vez que se diera cuenta de eso después de salir de este agujero infernal. Ese era el único pensamiento que mantenía su mente intacta. Pero toda esta tortura también tenía otro molesto efecto secundario. All for One se sentía físicamente enfermo cada vez que usaba el kit de electrificación de Kaminari. No era un problema físico, el kit le recordaba a Kaminari, así que solo lo usaba en contadas ocasiones, aunque a los guardias no parecía importarles cada vez que lo usaba. Sin embargo, el villano más fuerte del mundo tenía otro pensamiento en mente. Ahora sentía un odio extremo por Kaminari. Lo daría todo por hacerle sentir el dolor que sintió durante esas torturas. Crujido. De repente la puerta de la celda se abrió y All for One perdió inmediatamente toda motivación de venganza y allí estaba Kaminari, mirándole y sonriendo como un niño emocionado en una tienda de caramelos. Hola, ¿cómo le ha ido a mi vieja cabeza de patata? El cuerpo de All for One se estremeció involuntariamente como un hombre desnudo frente a una ventisca de nieve. Pero mientras su cuerpo estaba encerrado en el miedo, en sus pensamientos maldijo a Kaminari y se consoló de que tenía que esperar solo un mes más, cuando Shigaraki también ganaría All for One. Yo, solo necesito esperar un poco más, entonces este pequeño monstruo experimentará una desesperación que nunca antes ha sentido. ¿O todavía no hablas? Preguntó Kaminari con una mirada de decepción en su cara. Bueno, tendré que hacerte gritar mucho más para consolar mis sentimientos heridos ahora. Acabo de encontrar una especie de sanguijuelas devoradoras de carne, eso debería ser algo bueno para colocar en tus genitales recién regenerados, ¿verdad? No, suplicó el villano. ¿Eh? No te he oído, dijo Kaminari mientras se ponía los guantes quirúrgicos, entonces dilo más alto. Déjame oír tu pasión. Demuéstrame que lo quieres de verdad, viejo.
La sonrisa de Kaminari se amplió aún más. No se trataba solo de tortura física, necesitaba más tortura psicológica y dolor psicológico por parte del villano. Fin del capítulo.